Menosprecio del judío. Políticos, gente de cultura y mismo simples ciudadanos en el occidente, sin ser nombrosos, califican a Israel como una paria global. Los judíos de la diáspora debajo de un bloqueo de menospresión y la democracia israeliana estando encolgada en un hilo delgado pronto para romperse. Esta situación alarmante no es nueva y no empezó después del 7 de octubre de 2023, sino desde muchos años antes. La enemistad es mucho más vieja del acontecimiento de los eventos del 7 de octubre, lo que encorajó celebraciones en las capitales principales del mundo occidental. Una manera de dar soporte al terror sobre las matanzas, los quemados vivos y degollados en sus propias moradas. No fueron manifestaciones de regreto ni de apoyo a los judíos, mas al contrario, con los señales Palestina libera, las banderas palestinianas y los sloganes del río fin a la mar, fue dar razón a Hamas el terrorista. Si esto no es dar soporte al terror, ¿cuál es? Nos demandamos. ¿Sos de ayudar al establecimiento de una entidad palestina en Judá y Shomrón? Ver la realidad de los pactos siendo acararse la ideología dangerosa colorada verde, en general a muchos anti-israelianos les impide de dar razón a los judíos que defienden el único Estado judío. Esta alianza es el ayuntamiento radical de la Sierra Internacional Colorada con la ideología islamista verde que mira en general de destabilizar la democracia occidental y de destruir Israel. Mira, la coincidencia de estos dos colores son los colores de la bandera palestina. Los hermanos musulmanes en sus memorándum internos de 1991 habían demandado a los islamistas de aparejar un plano para la destrucción de la civilización occidental, cosa que da a entender la manera de propaganda que hoy hacen en el occidente los revoltones Hamas y Hezbollah con el ayuda financiero del Qatar y del Irán. Ellos usan activistas para organizar protestos y demostraciones en los países occidentales contra Israel. Los activistas bien pagados no les importa destabilizar sus propios países. Lo que les importa, aparte del dinero, que es de mirar a que el ideal socialista no desaparezca. Bien entendido, las minoridades musulmanas de estos países por lo más miran de ayudar a los activistas por la simple razón que su enemistad contra Israel y sus deseos de ayudar al Hamas. En corto diremos que estos activistas occidentales son antisemitas muy dangerosos que refusan la existencia de Israel. Ni las comunidades judías, ni los gobiernos occidentales, malgrado todas las precauciones que toman, no son capaces de bloquear las malas hechas de estos activistas que se sienten protegidos gracias a las leyes democráticas. Es así que en la calle de Nueva York, Londres, Sydney, París, Bruselas y más, se ve una grande gentoria gritando gloria a los martirios, embrujados de kefir, tendiendo en mano banderas palestinianas y alabando la intifada con pancartas. Sus votos no es Gaza, mas secuestrar la civilización culpabilizando a Israel de genocidio y por medio de esto a condenarlo a
esparecer. Además, gaceteros renomados, profesores de universidades, criticaron la modalidad de Israel durante el tiempo de guerra, dando como ejemplo los viejos pilotos que refusaron de querer combatir en Gaza por razones éticas. Ma moralidad sin coraje es entregarse al enemigo, dicen los sabios. Ellos piensan que el Hamas está vencido y que Israel deberá arrestar la guerra dando el control de la banda a actores internacionales. Mas estos señores saben que esto no es posible, tanto que los 53 arrebatados no son liberados y que si Israel mira de destruir militarmente el Hamas es para que sus heridos no sean más matados en sus camas y que sus criaturas no sean quemadas vivas. No hay duda, dicen estos señores, que si la guerra de Gaza se alarga, esto provocará mucho más antisemitismo. ¿Cómo responderles en diciéndoles que si los judíos no se defienden ellos mismos, el mundo no lo va a querer más bien y lo considerará como paria? Solo si los judíos se están en pies, bien derechos, serán respetados, visto que la comunidad internacional no quiere ver judíos pasivos de los siglos pasados. Pasó la moda del amanciamiento. El pueblo judío no va a demandar más piedad para sobrevivir. No se irá en las camaretas de gas de la historia. Al contrario, continuará su existencia para alumbrar la civilización moderna con sus avaricios y sus innovaciones.